Entonces, recuerdo que yo esta clase la voy a subir a YouTube para que estén pendientes ahí al canal, listo, por si se pierden algún detalle o alguna cosa. Entonces, nosotros habíamos hablado de que en la Tierra primitiva, ¿cierto? Cuando se empezó a formar, empezaron a suceder ciertos procesos, como fue, digamos, la aparición de los volcanes, ¿cierto? Con ciertas condiciones de temperatura, habían unos gases, había agua, ¿cierto? En forma de vapor por la gran temperatura, y como habían volcanes, y los volcanes eh, están en estado plasma, ¿cierto? Pues estos van a tener grandes cargas eléctricas, entonces eso generaba corrientes eléctricas, ¿listo? Esas corrientes eléctricas, eh, digamos que también jugaron un papel elemental y digamos que esta es una de las teorías que da el origen de las células. Miller y Urey, ¿cierto? Los científicos hicieron este experimento que vemos en la pantalla, ¿sí? Este experimento lo que nos permite es comprobar en cierta medida la teoría de Oparin. ¿Qué nos dice la teoría de Oparin? ¿Alguien que me responda ahí en el chat? ¿Alguien se acuerda? Eso lo vimos en la clase anterior. ¿Qué nos decía la teoría de Oparin? Nos escribe acá Merchan lo de los aminoácidos, es con C, papá. No, esa es la que estás viendo en pantalla. La de la pantalla es la de los aminoácidos. Pero recuerden que en vez de aminoácidos, Oparin decía que en esta parte se generaban, era como unos pequeños espacios llamados coacervados, eran como unas pequeñas celulitas, ¿sí? Muy primitivas, y eso generaba los coacervados. Entonces, cuando Miller y Urey hacen este montaje de laboratorio, ponen estos vidrios con estos balones de bien y la válvula de enfriamiento, ¿cierto? Intentan simular las condiciones de esta tierra primitiva, ¿cierto? Como nos dice Orozco acá en el chat. Entonces, digamos que la fuente de calor refleja los volcanes y la lava que estaba en el medio, evaporando el agua. Entonces, miren que el agua que estaba acá, en este baloncito, se evapora, llegando acá como vapor, ¿sí? Teniendo acá metano, amonio, y hidrógeno y los gases de carbono, ¿listo? Entonces, esto con electricidad, que eran las corrientes eléctricas, empieza a generar estos procesos, ¿cierto? Y dando como resultado acá, ahora sí lo que nos decía Merchan, ¿cierto? Lo que nos decía Merchan, aminoácidos. A diferencia de lo que creía Oparin, Oparin decía, claro, como dice acá Belandi, eh, las primeras células son conservadas, ¿sí? Eh, no podemos decir que los conservados son como tal primeras células, eso se creía en su momento, pero cuando hacen este experimento, acá encontraron aminoácidos, o sea, miren la importancia de este proceso, eh, que lograron conseguir algo que para su época no se creía posible conseguir artificialmente, como lo hicieron acá. Eso, digamos que fue un avance para todas las teorías evolutivas, ¿sí? Existido. ¿Por qué? Porque si bien eh, querían conseguir células, consiguieron algo muy importante que eran los aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? ¿Cierto? Unas pequeñas estructuras, son unos compuestos que van a salir del material genético de nuestras células. ¿Cuál es el material genético que tenemos nosotros en nuestras células? ¿Cómo se llama? ¿Alguien? El ADN, muy bien. Ahí Gómez nos respondió el ADN. ¿Listo? El ADN
es nuestro material genético principal y a partir de él se producen o se generan los aminoácidos. Entonces conseguir eso en esta estructura, digamos que fue un avance sobre todo para la medicina, cuando pues, se creía que estos no podían conseguirse de una u otra forma, ¿listo? Y acá Segura nos escribe, sí, claro, el ácido desoxirribonucleico significa el ADN, ¿listo? Ácido desoxirribonucleico. Eh, Ahora, cuando empiezan a aparecer evolutivamente las primeras células, se supone que las primeras de ellas fueron bacterias, ¿listo? Y además de eso, eran bacterias que podían hacer fotosíntesis. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? ¿Qué quiere decir eso, mis amores? Una bacteria que puede hacer fotosíntesis. ¿Qué significaría eso? Que crean su propio alimento. ¿Qué quiere decir eso? O sea, como así, su propio alimento puede producir sus propias papas, su propio arroz, o cómo es. ¿Mm? ¿Qué es lo que produce un ser vivo? ¿Qué produce un ser vivo que hace fotosíntesis? ¿Qué es lo que produce? No, una planta no. Todavía no estamos hablando de plantas, estamos hablando de bacterias. ¿Alimento? ¿Cuál alimento? Por eso les digo, o sea, ¿produjo qué? ¿Arroz? ¿Papas? ¿Qué? ¿Qué es lo que crea una bacteria que hace fotosíntesis? Oxígeno, me dicen acá. Ese es un desecho de la fotosíntesis. Muy bien, Castro. Castro está súper atenta. Glucosa. ¿Listo? Importantísimo. La energía que nosotros necesitamos es la glucosa. ¿Listo? Entonces, eh, las primeras células, se supone, son teorías fotosintéticas, fueron las bacterias y producían glucosa. Cuando ustedes me dicen, no, es que producen su propio alimento, pues resulta que cuando nosotros hacemos referencia a ese alimento, es a la glucosa, ¿listo? Es decir, cuando nosotros comemos, ¿cierto? Todo eso que comemos se está volviendo glucosa, ¿listo? Esa es una palabra muy importante que se aprendan de por vida, ¿sí? Nosotros necesitamos la glucosa. Ahora, los organismos fotosintéticos no necesitan comer para obtener glucosa, sino a partir de la luz pueden obtenerla. ¿Listo? A diferencia de nosotros que no hacemos fotosíntesis, nosotros sí tenemos que comer, ¿cierto? Para lograr tener esta glucosa. ¿Y por qué sería tan importante la glucosa? Pues porque permite obtener energía, es la que nos permite obtener energía a todos los seres vivos. Entonces miren eso, por ahí otro compañerito nos escribía que permite obtener oxígeno, ¿cierto? Eh, Nos permite obtener oxígeno eh, cuando hacen fotosíntesis. Ustedes saben que uno de los desechos de la fotosíntesis es el oxígeno. Pues sí, en la tierra primitiva contribuyó mucho las bacterias que empezaron a hacer fotosíntesis porque cuando morían liberaban ese oxígeno que producían en la fotosíntesis y empezaron a cambiar la atmósfera para darle unas condiciones de oxígeno. ¿Listo? Me preguntan acá, profe, ¿es verdad que el coronavirus es una bacteria? No, eso es una mentira. El coronavirus, como su nombre lo dicen, es un virus. ¿Listo? La estructura es muy diferente. Ya en un par de minutos, en 2 minuticos, explicamos cuáles son las características de un ser vivo y qué diferencia a estos seres vivos eh, de los virus. ¿Cómo así, profe? ¿Un virus no es un ser vivo? Pues tiene algunas características, pero también carece de unas muy importantes, ¿listo? Entonces, así es como aparecen nuestras dos celulitas principales. ¿Cuáles serían nuestras dos celulitas principales, muchachos?
Muy bien. Acá me dicen, no, es procariota y eucariota. Muy bien. ¿Listo? Por ahí me habían escrito protista. No, todavía no vamos para allá. Procariotas y eucariotas, ¿listo? Alguien que me diga rápidamente la diferencia entre una y otra. Rápidamente. ¿Alguno? ¿Ya sabe cuál es? ¿Cuál? Merchan dice, una tiene núcleo. ¿Cuál? Guevara nos dice, un animal y la otra vegetal. No. Tanto el animal como la vegetal pertenecen a uno de estos dos tipos que es la eucariota. ¿Listo? Bien, acá por acá me escribieron algo interesante. Madeleine me dice, la procariota son bacterias, no todas, pero sí la mayoría son bacterias y no tienen núcleo. Muy bien, son las procariotas. La eucariota tiene núcleo, dice seguro acá, muy bien. Garzón dice, la procariota no tiene núcleo, listo, ya tienen como las principales, la principal característica que es eso, ¿listo? A ver, acá necesito que ustedes escriban con sus propias palabras, ¿listo? Ahora, lo importante es reconocer acá, muchachos. Primero, el tamaño, ¿cierto? La célula procariota es o resulta más pequeñita, ¿cierto? Que, que la célula eucariota, ¿listo? Eh, para el caso de la procariota, en, vamos a tener algo que se llama la pared celular. Esto acá sale como cell wall, ¿listo? Pero es la pared celular. Aunque acá abajo nos ponen en algunas eucariotas también se presenta, ¿cierto? Entonces, ¿en cuáles podría ser? Pues principalmente en las células vegetales, pero esas, recuerden que el reino vegetal pertenece al dominio eucariota, ¿listo? Ahora, las eucariotas van a tener membrana celular, ¿sí? Que va a ser un poco diferente la constitución de esta, o sea, la membrana es la que está acá alrededor, ¿no? A la de la pared celular, que va a ser más rígida, ¿listo? Va a tener unos organelos celulares específicos que carecen las procariotas, ¿listo? Acá Guevara nos dice eh, que tiene el flagelo, que es como esta colita, ¿cierto? Que nosotros vemos acá. Eso depende de la bacteria, ¿listo? No todas las bacterias tienen flagelo. Esto es un ejemplo que nos ponen acá. O todas las procariotas tienen flagelo. Este es un ejemplo que nos ponen acá. Por ejemplo, pueden tener unos especie de pelitos acá alrededor, ¿cierto? Estos pelitos que nosotros tenemos acá alrededor, o bueno, que las bacterias van a tener más bien alrededor, los vamos a llamar cilios, ¿listo? Es muy importante, es muy importante, ¿listo? Eh, ahora, la característica más importante es que si bien todos tienen, las dos tienen ADN, el ADN de la procariota es un ADN circular, es mucho más sencillo. En cambio, el ADN que está acá es un ADN de doble hélice, como el que nosotros vemos en las películas, ¿cierto? Y es mucho más complejo. ¿Listo? Ahora, en este caso, la característica más importante que ya todos la saben, es la procariota no tiene núcleo, ¿cierto? El ADN está, digamos que, regado por la célula, y la eucariota sí va a tener núcleo, ¿listo? Es decir, el material genético está protegido por esta capa, ¿listo? Que es el núcleo. Pues la eucariota tiene el ADN en el núcleo, ¿cierto? Como dice acá Murillo, y la procariota está sueltica acá en el interior de la célula, ¿listo? Muy bien.
Ahí estamos bien, muchachos. Me preguntaban por acá que qué importancia tendría para nosotros las procariotas. Bueno, eh, para muchos procesos, muchísimos. Por ejemplo, como ustedes se dan cuenta, ahorita explicaré a mayor profundidad este organelo celular llamado mitocondria, pero eh, básicamente ellas tienen una forma diferente de obtener energía en un proceso que se llama la fermentación. Entonces, en este proceso de fermentación, lo que se va es a producir energía, ¿cierto? Se va a producir energía, pero esta no necesita oxígeno. Entonces, digamos que recurre a otros procesos. A partir de esta fermentación, nosotros podemos tener kumis, queso, ¿cierto? Yogures, algunos alcoholes, ¿cierto? O bueno, alcoholes en general. Eh, ese sería, digamos, como una forma de que nos pueden contribuir. Pero también eh, nosotros necesitamos algunas bacterias dentro de nuestro cuerpo para hacer algunos procesos más fácilmente, como la digestión, puede ser, tenemos una bacteria muy pequeñita que se llama la E. coli, vamos a verla, vamos a ver cómo es que se ve esa E. coli para que ustedes la reconozcan, la tenemos en nuestros intestinos y nos ayuda a que hayan una mejor absorción de nutrientes, etcétera, ¿listo? Pero digamos que el exceso nos puede hacer daño. Pero digamos que nosotros la tenemos y esta nos va a facilitar muchísimo, ¿cierto? Acá me escriben bacteria mala, no, bacteria buena. En exceso nos puede hacer daño, nos puede causar diarrea, pero todo el tiempo nos está ayudando a hacer el proceso de, de digestión mucho más fácil, ¿listo? O sea, no todas las bacterias van a ser malas. Tenemos que quitarnos eso de la cabeza. Ahora, cuando hay un organismo contagiado con esta bacteria, esta sí nos puede hacer daño, porque ya viene contaminado desde afuera. Es diferente a una bacteria que está dentro de nuestro cuerpo. ¿Listo? ¿Está ahí todo bien? Listo. Entonces, esta bacteria es procariota. Voy a resolver de una vez la duda de ustedes, y es la cuestión del virus. ¿Sí? Entonces, me preguntan acá, profe, ¿qué es un virus? ¿Cómo sería la estructura de un virus, etcétera? Entonces, yo les voy a mostrar una imagen, ¿cierto? Y me preguntan acá, tranquilos que lo vas a responder, no se me ha olvidado. Profe, ¿qué tiene de diferencia los virus con las bacterias? Entonces, miremos. Eh, Cuando nosotros hablamos, voy a buscar una imagen de pronto acá, ¿listo? El coronavirus es parecido a este de la influenza, que también genera la gripa. Es muy parecido, ¿listo? Pero, eh, pero digamos, ¿ustedes qué verían acá en esto? Bueno, no, solo quiero que ustedes respondan a esa pregunta por el momento. ¿Qué verían acá de ustedes respecto a las otras estructuras que estábamos viendo? ¿Listo? Acá me pregunta, profe, ¿es verdad que el yogur es hecho con una bacteria? Sí, claro. Es a partir de las bacterias que permiten ese proceso de fermentación y que se produzca el yogur, el kumis, algunos quesos, etcétera. ¿Listo? Profe, ¿esos virus son malos? Eh, sí, los virus, ya les explico qué es lo que pasa con estos amigos y el daño que nos pueden llegar a hacer. Ahora, eh, vamos a entender que los seres vivos, no sé, eh, van a intentar sobrevivir y ellos tienen una forma para hacerlo. ¿Listo? Me escriben acá, también es parecido al del HIV. Leanlo al revés, VIH. Este es diferente porque es que el VIH lo que hace es atacar las células de defensa del cuerpo. La influenza, al igual que coronavirus, ataca los pulmones. ¿Sí? Entonces,
¿Qué diferencia ven ustedes de estos dibujitos acá al que veíamos de las células? A estos, miren. Bueno, nos quedan 10 minutos de reunión, nos volvemos a conectar si se corta la comunicación, chicos, ¿vale? ¿Qué diferencia ven ustedes acá de esta imagen a esta? Me escriben acá, tienen diferentes formas. Lo que pasa es que en las otras células también hay diferentes formas. ¿Listo? A ver, pongamos una imagencita como esta, ¿cierto? Y ustedes me van a decir las diferencias. ¿Listo? Pongámoslo, dejemos esta acá. Los virus no tienen núcleo. Listo. Acá me dicen, los virus no tienen núcleo. Listo. ¿Qué más hay? Bueno, acá me dicen, tiene patas. Recuerden el coronavirus. Lo que tiene es una corona como de lípidos, se llama eso, son como grasas que le permiten entrar a las células. Tiene cabeza, no todas. Miren estos redonditos de acá, cómo están. ¿Listo? No tiene membrana. Dicen acá, sí, no tiene membrana, como una membrana celular como lo tienen el resto, ¿cierto? Y acá me están diciendo, Valentina Pachón, las bacterias son seres vivos y los virus no. Eh, en la biología actualmente está ese debate. La mayoría de los biólogos creen que los seres vivos no tienen, los virus, perdón, no son seres vivos. ¿Por qué? Porque, muy bien, Murillo, no se pueden reproducir por sí solas, ¿listo? O sea, eso es algo muy importante entender, sino que necesita invadir una célula. Cuando invade la célula, la destruye casi siempre y se reproduce es de esta forma, a diferencia de los seres vivos. Si una bacteria se va a reproducir, ella misma se divide, ¿cierto? Y va a generar el proceso de reproducción. La bacteria no puede, perdón, el virus no puede hacer eso, sino tiene que infectar a un ser vivo y así se puede eh, reproducir, ¿listo? Profe, ¿todas las células son buenas? Las células son seres vivos y los seres vivos lo que intentan hacer es sobrevivir, ¿sí? Entonces, digamos que nos vamos a quitar la idea de que algo es bueno o es malo, a menos que hablemos del humano. Sabemos que las prácticas del humano sí son dañinas para los demás seres vivos. Entonces, sí vendrían siendo muy buenas. Ahora, depende desde la perspectiva. Si tú eres una bacteria parasitaria, es muy bueno invadir a un humano porque te da nutrientes, pero para el humano no va a ser bueno. Entonces, digamos que eso depende de la perspectiva, como lo mires. El virus tiene genoma viral para crearle daño al cuerpo. Depende del virus de que estemos hablando, no todos los virus atacan a los humanos, ¿listo? Profe, si el cerebro controla el cuerpo, seríamos capaces de alcanzar, reagrupar las posiciones específicas de la célula. No, la función del cerebro principalmente, o sea, el cerebro no controla todo el cuerpo, sino que la función del cerebro es movimiento, en la mayoría de los seres vivos, y en nosotros, ¿cierto? Nos permite el ejercicio de pensar, pero no es el cerebro el único, ¿listo? Ahora, eh, nuestras células tienen estos procesos reproductivos. Por ejemplo, acá me están diciendo, si nos cortamos, cómo la piel se cura a través de la célula. Si nos cortamos, las células se empiezan a reproducir hasta que logran cubrir ese hueco que tuvimos en la herida. ¿Listo? Proceso de reproducción. Ahora, lo que estamos viendo en ese momento, que es la estructura de un virus, podemos ver que el virus tampoco tiene células. Una característica de los seres vivos es que tienen células, así sea solo una y estén conformados solo por unas células, pero tienen células, ¿sí? Pueden tener características de movimiento, la mayoría de ellos. El virus, ustedes saben que pues, la mayoría de virus depende de muchos factores para que se pueda
mover o desplazar de un lugar a otro. En el caso del coronavirus, pues depende, digamos, del contacto entre personas, ¿sí? Eh, Valerie Morales me escribe, profe, no te entiendo nada. ¿Qué no entiendes? O sea, hazme algo específico. ¿No has entendido qué es una célula? ¿No entiendes qué es una procariota o una eucariota? ¿No has entendido eso, mi amor? Profe, ¿qué es más grande, las células o los virus? Los virus. Los virus son, perdón, los virus son mucho más pequeños, o sea, está ahí. Los virus son demasiado pequeñitos. ¿Por qué? Cuando ustedes ven, acá en este caso que yo les ponía la célula eucariota y procariota, los virus van a tener un tamaño tan pequeñito que van a entrar fácilmente al núcleo de la célula. ¿Cuál es el objetivo de un virus? Llegar acá, al núcleo de la célula. ¿Por qué al núcleo? Porque ahí es donde está eh, el material genético, ¿listo? Acá está el material genético. Y es ahí donde se va a reproducir la célula, ¿listo? Claro, cuando se pega el ADN del virus al de la célula, ahí es donde se va a reproducir. Entonces, digamos, vamos a profundizar. Yo sé que ustedes quieren saber del virus, pero el virus los va a confundir mucho porque se necesita saber muchos conceptos para entender un virus. ¿Listo? Entonces, lo que eh, vamos a enfocarnos ahorita es en los organelos celulares. ¿Listo? Vamos a enfocarnos directamente en los organelos celulares y ya después que entendamos todo esto, vamos a entender cómo funciona un virus. ¿Listo? Entonces, ustedes tenían unas lecturas y una tareilla de los organelos celulares. ¿Quién me explica alguno? Necesito que me empiecen a explicar algunos organelos celulares. ¿Alguien? Acá me siguen hablando del coronavirus. Vuelvo a repetir lo que acabo de decir. Listo. Vamos a hablar de los virus. Listo. Pero primero vamos a entender la célula para entender ya después cómo es que funciona un virus. ¿Listo? Respondan la pregunta. ¿Quién me explica un organelo celular? El que ustedes quieran, muchachos. Me escriben acá, profe, la tarea no era explicar en media página. Sí, pero había unas lecturas donde estaban los organelos celulares en el libro. Solo era leer, ¿sí? Ninguno buscó o encontró un organelo celular, ninguno. Vamos, deben tener algunos claros, unos mínimos. Muy bien, acá, Madeleine, el aparato de Golgi se encarga de recibir proteínas en las células. Bueno, digamos que esa definición más bien empaqueta las proteínas, o sea, las envuelve para que salgan de las células. Acá me escriben ribosomas. ¿Qué hacen los ribosomas? ¿Qué hace la vacuola? O sea, no me han entendido la cuestión. No es escríbanme organelos celulares. No. No me escriban organelos celulares. No, defínanme o díganme la función de los organelos celulares. ¿Sí? La función. Por ejemplo, la vacuola se encarga de, el ribosoma se encarga de, el retículo endoplasmático se encarga de. Entonces, vea lo que me dicen acá, Belandia. Los ribosomas participan en la fabricación de proteínas. ¿Eso qué quiere decir? Ok, ¿eso qué quiere decir? ¿Listo? Si se corta la clase, nos volvemos a conectar con el mismo link, muchachos. Bueno, acá me dicen, el núcleo es como el cerebro de la célula, me imagino. No, nos vamos a quitar esa idea de la cabeza, sino que el núcleo lo que va a hacer es guardar este material genético. Eso es muy importante.
pero no es como el cerebro, no es el que el centro de control, pues no, no, no es así, ¿listo? Sino es el que guarda ahí. Y eso se va a conectar con el río